Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Buenas tardes, amigos del Portavoz, un rayo de luz te hace la verdad, como cada viernes, desde las 6 de la tarde, con Juan Pablo Ortega y José Bosa Miese, en los comentarios de las informaciones más importantes ocurridas en lo que va de semana. Hermano, ¿qué se cuenta? Mucho tareo estos días. Bueno, la semana ha estado un poco movida. Desde el pasado lunes, por ejemplo, el lunes 16 se conmemoró el 53 aniversario de la muerte del asesinato, ¿verdad? Asesinado del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, líder de la Revolución de Abril, quien había desembarcado el 2 de febrero con un grupo de hombres para encabezando un grupo de guerrilleros para enfrentar la dictadura balaguerista de los 12 años y luchar por la libertad y la democracia del pueblo dominicano. Eso se hicieron dos actos muy bonitos, uno en el Panteón de la Patria, donde se espera que aparezcan sus restos para ser depositados en un espacio destinado para esos fines. Y posteriormente el Comité Patriótico Francisco Alberto Camaño Deñó, junto con otras entidades patrióticas, familiares y con el apoyo de la Comisión de Efemérides Patria, hicimos una ofrenda floral en la estatua de Camaño que está al inicio del Conde frente al Parque Independencia. Ahí ustedes pueden ver parte de las imágenes de ese acto del pasado lunes 16 para conmemorar el 53 aniversario del asesinato del coronel Francisco Camaño Deñó, comandante Román. 53 años después, Camaño vive, la lucha sigue. Y la lucha sigue, así mismo. Eso es un compromiso histórico que tiene el pueblo dominicano con este ejemplo que nos dio Camaño. Ahí está de ver. En el 1965 la oprobiosa invasión de los Estados Unidos, y ahí creció como héroe nacional, defendiendo nuestra soberanía y presidiendo el gobierno revolucionario constitucionalista que enfrentó a las huestes invasoras. Y a los golpistas también y traidores. Y como esa revolución fue inconclusa, porque el acta institucional fue impuesta a base de cañonazo los 15, 16, 17 de julio de 65, cuando habían cláusulas o párrafos que los constitucionalistas se negaban a aceptar, optaron los americanos, los invasores, por intentar ocupar la zona constitucionalista, desatando del día 14, 15, 16, 17 un bombardeo y avanzando sus tropas, pero no pudieron. La resistencia heroica
de los combatientes de la revolución impidieron su propósito final. Fueron detenidos. En Santa Bárbara fue donde más pudieron avanzar. Y ahí volvió de nuevo las conversaciones hasta que finalmente se logró, a base de ese chantaje, de esas amenazas, que se firmara esa acta institucional que, culminando la presidencia de Camaño el 3 de septiembre, con el discurso famoso en la Fortaleza Osama, Plaza de la Constitución. Bueno, esa revolución inconclusa, Camaño y otros combatientes de la Revolución de Abril, tanto militares como civiles, pertenecientes al 14 de julio, muchos de ellos, al PRD otros, se trataron de entrenar un grupo de guerrilleros en Cuba para concluir lo que quedó inconcluso de esa revolución. Y ahí devino lo que fue el desembarco por la playa Caracoles, aquel 1 de febrero, 2 de febrero. 2 de febrero. De 1973. Un año antes, la avanzada de ese grupo revolucionario, encabezada por Amores Germán Aristi, que comandaba lo llamado Comando de la Resistencia, fueron aniquilados en una emboscada que le hizo el ejército, la policía, a esos 4 valientes que cayeron como héroes también, en el kilómetro 14 y medio de la autopista de las Américas, donde hoy hay un parque y un monumento a su memoria. Esa es la historia que hoy conmemoramos, que el 16 pasado se conmemoró y que aún sigue viva la llama ardiente de esas ideas, de que esa revolución finalmente concluya desde su punto de vista de lo que era en su decisión de destruir esa dictadura que existía en el país y que dar un gobierno a los dominicanos, un gobierno honesto, democrático, revolucionario, defensor de la soberanía, que no hace tanta falta hoy. Gloria eterna a Camaño de Ño y todos sus compañeros de lucha que cayeron junto a él. Otro tema que tú puedes iniciarlo en lo que tiene que ver realmente con la cantidad de comentarios que tenemos hoy para compartirlo con nuestros amigos televidentes. Bueno, uno de esos comentarios es la situación en Cuba, que desde hace ya un par de semanas hay un asedio por parte del gobierno de Estados Unidos en contra de Cuba, que ha impedido, por ejemplo, que llegue petróleo y combustible a la isla, como una forma supuestamente de castigar y obligar al régimen cubano a aceptar los dictados de Trump y su pandilla en contra de Cuba, y que ésta vuelva atrás y deje de lado todos los logros de esa revolución, a pesar del criminal bloqueo que tiene más de 60 años y que Cuba ha podido resistir. Nosotros, los pueblos de América Latina y del mundo, debemos solidarizarnos hoy mucho más con el pueblo y la revolución cubana. Es un deber de todo patriota, de todo latinoamericano, principalmente caribeño, solidarizarnos y apoyar al pueblo cubano y a su revolución para que continúe por el camino de avanzar y lograr real y efectivamente aquellos objetivos que no ha podido conseguir el pueblo cubano, fruto de la situación de agresión con el criminal e ilegal bloqueo que durante más de 60 años ha mantenido Estados Unidos contra ese hermano pueblo caribeño. Uno escucha, Juan, algunos comentaristas, llamados periodistas algunos, analizar la situación cubana
y uno nota su gozo de que ese régimen caiga. Sí, Porque porque ahí lo que está pasando hambre, ahí lo que está viendo derechos humanos, ahí lo que es un desastre en Cuba, que este asunto, que para acá. Analizan la realidad que está viviendo Cuba con más de 60 años, ¿verdad? De bloqueo económico. Y la gente dice, oye, pero ¿qué bloqueo, señores? Cuba tiene imposibilidad de conseguir medicamentos, alimentos, combustible. materias primas importantes, combustible, armamento. O sea, Cuba está bloqueada, incluso las remesas, todo es un bloqueo, porque la estrategia del imperio, de que esa revolución triunfó, es que no fuera esa revolución modelo para América Latina. Y para el mundo. Y para el mundo. Y trazó ese bloqueo para estrangularla, para impedir que esa revolución se desarrollara en todos los ámbitos, que a pesar de todo ese bloqueo, oye, Cuba es primera en educación en América Latina, Cuba es primera en salud en América Latina, en gran medida, ¿tú me entiendes? No, pero el caso más concreto es el caso de cuando el COVID, que pudieron desarrollar su propia vacuna. Varias, no una, varias. La Soberana era una. Para aplicarla a su población en contra, para prevenir precisamente el asunto del COVID-19. O sea, es un pueblo que se crece frente a la crisis. Y que no amenaza para nadie. Muchos creen que no, ya Cuba está en el suelo. Hay quienes dicen, estos comentaristas, eso es cuestión de días. Como dice Trump, problema de 2 o 3 días. Ese pueblo cubano está acostumbrado a resistir lo que ustedes no se imaginan. Oye, pero cuando se cayó la Unión Soviética, todo el mundo pensó que, que Cuba se iba a caer. Y sin embargo, ese pueblo resistió ahí toda esa situación que debido de la caída de la Unión Soviética y superó su crisis. La llaman el periodo especial. Especiales. Es verdad que se sufre, que hay muchas precariedades, pero es un pueblo muy digno, aferrado a su soberanía, que no acepta presiones ni amenazas ni chantajes de ningún otro país. Y bueno, ahora estos analistas de pacotilla, seguidores de la agenda informativa que viene del imperio, que cacarean todo lo que de allá le trazan, quieren presentar al mundo que Cuba está en el suelo, están pasando dificultades porque el bloqueo está fuerte, pero sin embargo la solidaridad mundial se ha volcado con Cuba. México, gran presidenta que tiene, es desafiado el imperio. No, usted no puede impedir que México soberano pueda ayudar a Cuba, que ha sido prácticamente toda una tradición de México con Cuba, de hermandad, de solidaridad. Y así otros pueblos, el mismo Rusia. Y España. España. Muchos países se han volcado para darle alimentos, combustible, petróleo. Porque el imperio lo que ha puesto a ese pueblo a sufrir durante más de 60 años. Sobre la base de que sus gobernantes declinen y acepten la imposición del imperio, han sacrificado a esa población que tiene grandes limitaciones, es cierto. Ahora mismo está pasando una crisis energética, precisamente por asunto del bloqueo, que no, a pesar de la ayuda que llega, el imperio no hace todo lo posible para que no penetren, no lleguen a Cuba, a las costas cubanas, barcos petroleros. Y otras ayudas. Y otras ayudas, aún así están llegando esas ayudas. Mira, y no se quiere, que se quiere presentar que el comunismo es malo, que el socialismo es un desastre, pero ¿qué es? Básicamente eso. Sin embargo, ¿qué dice de China? Que China prácticamente ahora mismo la principal potencia económica en el mundo no es Estados Unidos, es China. Y todo, mira, ahora mismo Trump está invitando a Estados Unidos a una cumbre para discutir con los lacayos de América Latina cómo impedir, cómo obstaculizar la presencia de China en el mercado, en el negocio, en América Latina. O sea, se ve que... En su patio trasero, como ellos lo han definido. Que le están molestando. La presencia de China en América Latina cada vez más crece, porque son mejores, los chinos no te intervienen en asuntos internos, no ofenden tu soberanía, vienen a contribuir con tu desarrollo,
buenos precios y las mercancías más baratas que todos estas mercancías que hay en el mercado aquí. Y los comerciantes dominicanos no quieren que los chinos estén aquí porque ellos quieren seguir vendiéndole caro a la población, mientras los chinos tienen buenos precios y la gente va mucho a los negocios chinos a comprar. Y también por la calidad. Los comerciantes dominicanos no quieren, porque quieren seguir explotando al consumidor dominicano con precios altos. Entonces, China viene a contribuir, a desarrollar el país, a crear vías importantes, ferrocarriles, transporte, carretera, ayudar al país, grandes presas. Pero Estados Unidos le impiden a estos gobiernos lacayos a que no pueden permitir y no permitan que los chinos, aquellos que tienen relaciones, puedan tener realmente la posibilidad de contribuir al desarrollo en materia vial, en materia eléctrica, en materia de puertos. Bueno, el puerto de Manzanillo prácticamente es un proyecto que estaba para que fuera desarrollado por los chinos, construido por los chinos. Pero no, Estados Unidos se metió por el medio. Y mientras tengamos gobiernos que cedan a esas presiones, así este país no podrá avanzar. Los gobiernos que avanzan son gobiernos que es abiertos a todo el mercado mundial, sin prejuicios ideológicos, sin imposición, sin ceder su soberanía. Entonces yo entiendo que esa es la realidad, que muchos de estos comentaristas de hojalata no quieren decirle la verdad al pueblo. Nosotros estamos aquí para decir esa verdad. Cuba está en esa situación de precariedades por más de 60 años de bloqueo, que los tiene asfixiados, y ese pueblo ha resistido. Ese es el pueblo más heroico de América Latina desde ese punto de vista. Pero no, estos comentaristas de hojalata lo que quieren, obedeciendo a esa estrategia de presentar al socialismo como un desastre, se prestan a desinformar a la población. Pero lo más, hay antes de irnos a la pausa, hay un asunto con relación a lo que la situación ahora mismo con Cuba. Estados Unidos pretende, esa pandilla encabezada por Trump y narcorrubio, pretenden repetir con Cuba lo que hicieron ellos junto con los sionistas israelíes, Netanyahu y ese grupo de criminales, lo que hicieron con Gaza, no disparando bombas, no disparando ningún tipo de armamento militar, sino con la presión de impedir precisamente el abastecimiento a la población como una forma de hacerlos sucumbir, y van a fracasar como han fracasado en estos 60 y tantos años. Vamos a una pausa y retornamos con otros comentarios. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río.
República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con nuestra juventud, señores? Es una situación que uno tiene que analizarla ya desde el punto de vista sociológico, qué influencia tiene ese comportamiento. Y psicológico también. Psicológico, qué influencia tiene ese comportamiento a la luz de estas nuevas tecnologías, de todas estas plataformas, toda esta situación que está viviendo el mundo, estas redes sociales, ¿qué está pasando? Porque es como una manifestación hasta de locura. Ahora ha surgido un movimiento de jóvenes en algunos países de América Latina, en Argentina, Uruguay, Brasil, que ellos se identifican con animales. O sea, ellos dicen que sienten y se identifican tanto con sus animales, con sus mascotas, que ellos quieren ser como ellos. Andan en cuatro patas. Y se ponen caretas semejantes a un perro, a un lobo y a jirafa, y comienzan a saltar y a caminar. Incluso aceptan que la gente le dé comida, lo que se comportan como perros, aceptan la comida, la gente le da comida. Como si fuera... se lo comen como si fueran animales. Como si fueran animales. Una situación terrible, una locura. Y ahora aquí, ya como aquí todo va, por gravedad cae aquí todo, toda esa basura, aquí viene. Aquí ahora ya hay un encuentro, en estos días, el del 27 de febrero, hay un encuentro de todos esos jóvenes que van a ser los famosos terriers. Terriers, sí. Terriers. Pero, que van a imitar animales y cosas y bueno. Es un síndrome eso, según los médicos. Eso es un ejemplo que ponemos sobre situaciones de comportamiento que están ocurriendo en las escuelas del país. Ahí, recientemente, en el Liceo Juan Pablo Duarte, un profesor fue agredido en recreo. Unos estudiantes le tiraron un zafacón, le tiraron pupitres, piedras, y lo hirieron al profesor. Le partieron la nariz y todo eso. Y él tuvo que ir a la fiscalía y quejarse. Están detenidos esos jóvenes que hicieron esa agresión. Pero dice el profesor que eso no pasa, eso no fue un caso casual. Eso ocurre permanentemente, que los estudiantes no respetan a los profesores, usando lenguaje obsceno contra los profesores, se rebelan contra ellos, o sea, una indisciplina total. Y bueno, ¿para qué está? ¿Cuál es el sistema educativo que tenemos nosotros? Porque ese mismo liceo, señores, era un liceo ejemplar. Desde cuando Trujillo, la juventud que estudiaba ahí, comenzó a hacer conspiraciones contra el tirano, poniendo letreros en los baños, abajo la dictadura, y muchos estudiantes y profesores de ese liceo cayeron presos de Trujillo. Y después de la caída de Trujillo, ese liceo fue la vanguardia de la lucha estudiantil por los mejores intereses de los estudiantes. Ahí se liberaron grandes batallas, ahí murieron estudiantes enfrentados con Mayelín Perdomo, luchando por los intereses de los estudiantes. Ahí estudié yo y mucha generación estudiamos ahí. Y había una élite de profesores excelente. Y había respeto al profesor. Yo recuerdo que cuando el profesor entraba al aula, todo el mundo se paraba. El respeto al profesor. Y el profesor estaba en una plataforma por encima. El escritorio estaba por encima de los estudiantes, también como una muestra de autoridad, de respeto. Pero todo eso se ha caído, señores. Y no es el caso de las escuelas, también en los hospitales. La agresión al personal médico. A los médicos. Y a las enfermeras. Entonces, esta es una situación que es preocupante. Mira, realmente lo que pasó ahí en el Liceo Juan Pablo Duarte, que no es el único caso, Claro, ha trascendido por la circunstancia y la gravedad de los hechos. Miren ahí, ustedes ven con ese profesor, pues, bueno, lástima que la imagen, la camisa de él está llena de sangre. La agresión brutal que sufrió ese profesor. Hay un irrespeto en esta sociedad porque hacia las personas, no solamente los profesores, sino a las personas mayores, por parte de las jóvenes generaciones.
Y eso es preocupante. Y eso dice que algo anda mal en esta sociedad y principalmente en los hogares. ¿Qué formación le están dando los padres a sus hijos? Yo no soy psicólogo, pero realmente son situaciones que llaman a preocupación y que de una u otra manera reflejan que algo está fallando en los hogares dominicanos y en la sociedad en términos general. Porque, como usted dice, en los tiempos nuestros era difícil, para no decir imposible, que un estudiante llegara no a ese tipo de agresión, de faltarle el respeto a un profesor en el aula o fuera del aula, en el liceo o en la escuela donde uno estudiaba, porque uno iba a recibir una sanción ejemplarizadora. Y ahora los profesores no pueden ni llamarle la atención a los alumnos, porque los padres o algunos padres van y amenazan y van que usted no puede llamarle la atención a mis hijos. Pero te lo pueden educar, te lo puede formar, pero no lo puede llamar la atención cuando ese joven violenta la disciplina interna. No, yo espero que el Ministerio de Educación, que es quien debe tomar las medidas correspondientes en las escuelas y liceos del país, asuma un papel mucho más protagónico y de orientación. Pero más que la policía, yo no quiero siquiera llegar a ese límite, que de orientación a los jóvenes, porque parece que es un asunto también de desorientación que tienen muchos jóvenes por el medio social en que se desenvuelve. No estoy justificando la agresión que fue, porque es un hecho repudiable. Algunos estudiantes incluso a registrarle su mochila, han encontrado armas de fuego, sí, armas blancas. Hay armas blancas, van armados, droga, o sea. Hay muchas cosas, por eso digo que el Ministerio de Educación debe tomar medidas para reorientar a estos jóvenes en términos general, que cursan estudios en los liceos y escuelas públicas de todo el país. Bueno, y eso también existe también en los hospitales, con algunos pacientes que ante cualquier diagnóstico que un médico le da a un pariente, o si no le atienden a tiempo. O no atienden a tiempo, agreden a los médicos. O sea, es una situación de violencia generalizada y de falta de control de las autoridades. Porque se supone también que en el hospital hay seguridad, pero... Debe haber seguridad. Debe haberla, pero que no se ven tampoco las consecuencias, las actuaciones de estos policías o custodios que tienen que velar para que esas cosas no existan. Bueno, han pasado casos recientes de médicos y enfermeras, incluso que han sido agredidos. Lo hemos visto en los medios de comunicación. Recientemente hubo un hospital, no recuerdo ahora mismo en cuál, donde unas personas agredieron a un médico en la emergencia de un hospital público. Bueno, hay otro caso también, a propósito que estamos hablando de médicos, de un médico en San Francisco de Macorís, dueño de una clínica, que una paciente... Varias pacientes. Pero concretamente esa paciente, que es lo que ha generado la noticia, porque las otras fueron a la fiscalía correspondiente a hacer su denuncia, se reunieron hasta con los fiscales, y no se procedió. Y esos casos fueron echados al zafacón. No se procedió. Y ahora que se produjo este escándalo, muchas de estas mujeres que también han pasado la misma experiencia, según cuentan ellos, con ese médico, que supuestamente violó o violentó sexualmente a esa paciente. Sí, la topó por sus partes íntimas, sin guantes y sin nada. Y obviamente eso también dice mucho de todas estas cosas que estamos analizando, porque sí, es cierto. Son inconductas que están en contra de todos los principios éticos de un profesional de la medicina y de todo eso. O sea, y ese señor tiene antecedentes. Una de las cosas que va en contra de él, porque él ha querido defenderse ahora, porque obviamente él no tenía por qué tratear las partes íntimas de esa paciente cuando existen ya técnicas, aparatos, claro. Lo que ella quería que él le averiguara
Y que y no a tocarle su través parte de- íntima sin a usar través de la guantes. tecnología, no viene que penetrar su parte. Pero este tipo parece que es parte de todo su inconducta como profesional de la medicina. Pero bueno, la justicia finalmente tendrá que tomar carta al asunto. Ya le pusieron 3 meses con medida De de coerción. coerción. Vamos a ver qué va para ese caso. Mira, otro caso, sí, continuando con los comentarios. Esta semana, bueno, fue supuestamente el otro fin de semana que se iba a inaugurar, pero realmente comenzó a funcionar fue a partir del lunes pasado. Se inauguró un nuevo corredor de transporte público colectivo aquí en la capital, es el corredor Independencia. Anteriormente se crearon otros corredores, uno en la José Núñez de Cáceres, en la avenida Núñez de Cáceres, y otro en la avenida Jiménez Moya, que algunos llaman Winter Churchill, pero es Enrique Jiménez Moya, y debe llamarse entera así, Comandante Enrique Jiménez Moya, un héroe nacional. Resulta que esos corredores se han convertido en una privatización del transporte público del Estado por parte de este gobierno para favorecer a empresas llamadas sindicatos de transporte en vez de fortalecer la entidad de transporte público del Estado que es la ONSA. En el caso particular de la Avenida Independencia y de la Núñez de Cáceres, se sacrificó a la ONSA, no solamente a los choferes públicos, porque también se llevaron a los choferes del transporte público. Nosotros estamos de acuerdo. Que se están quejando ellos. Pues, Nosotros estamos de acuerdo con la colectivización del transporte, pero no con su privatización y no violentando los derechos incluso de los trabajadores del volante, que es los casos que se han presentado ahora con aquella vez con los transportistas, tanto de la Jiménez Moya, alias Churchill, Hinton Churchill, como de la Núñez de Cáceres, y ahora con los transportistas de la Avenida Independencia. Nosotros creemos que es un grave error, además el precio, mientras la onza eran 15 pesos, esto es a 35 pesos, y el argumento es que son autobuses modernos, que tienen aire acondicionado, pero la onza tenía la mayoría de sus guaguas de transporte, autobuses, tenían aire acondicionado. Lo que pasa es que no, en este gobierno y en los anteriores gobiernos, tanto el de Dañino Mentira como de Leonel, eso se dejó caer, y con este mucho más. Y hemos llegado a la privatización del transporte público colectivo en detrimento precisamente de los usuarios y de la empresa de transporte público del Estado. No, y que se están quejando también los pasajeros. Los pasajeros porque llegan muy tarde No, sí, a la parada. Entonces se hacen largas filas. Entonces hay un problema ahí bastante complicado. Pero hablando de transporte también, hay que buscar la manera también de resolver el asunto de las patinetas eléctricas también, que ese es otro transporte que se ha creado en el país. Muchos jóvenes, principalmente estudiantes, lo usan, sí. Lo usan en la vía que transitan los vehículos, las guaguas y todo eso. Y eso se convierte en un nuevo ingrediente para accidentes de tránsito. Y yo recuerdo que cuando, en la época del tirano aquel, los limpiabotas tenían placas. La cajita, había una plaquita por limpiabotas. Las bicicletas tenían placas. Los motores tenían placas. Los triciclos de los plataneros tenían placas. Sí. Pero ahora es un desorden. Ni los motores, señores, que tú ves ahí, la mayoría no tienen placa. Los que los conducen no tienen licencia. Ahora dice el Intran que le van a dar curso de aprendizaje y de teoría a los motoconchistas. A los motoconchistas, a los motoristas. Eso es como un chiste, señores. Porque ellos no han podido ni siquiera que ellos respeten las leyes actuales, que respeten a los rojas, que no vivan haciendo socizagueo y todas esas cosas que hacen. Y metiéndose en vía contraria van por encima de la acera. Es igual que el asunto
es como me parece la reforma de la poesía. Sí, sí, que de eso deberíamos hablar en otro momento. Vamos a una pausa y retornamos con otros comentarios. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Continuando con los comentarios, vamos a hablar ahora de una actividad que se va a desarrollar este próximo domingo, partiendo desde el puente, desde la plazoleta del puente Duarte, la plazoleta de la Trinitaria, con el objetivo, con varios objetivos. Esa es una marcha popular que ha sido convocada por varias organizaciones revolucionarias de izquierda y organizaciones populares en contra precisamente de la presencia de los militares norteamericanos en la base de San Isidro, en el aeropuerto de las Américas, por la libertad del presidente secuestrado de Venezuela y su compañera, y además por otros derechos de los trabajadores y del pueblo. Esa marcha es a las 9:30 de la mañana del domingo 22, y como ya dije, partiendo desde la plazoleta La Trinitaria, va a recorrer varios puntos de los barrios de la zona sur de la capital y llegará hasta el Parque Independencia. Bueno, vamos a esperar que sea bastante concurrida, porque las razones que motivan la marcha deben estar en todo sentimiento, todo buen dominicano: la defensa de nuestra soberanía, el respaldo solidario a la lucha de los pueblos, Cuba, Venezuela, ante la agresión del imperio, la situación del alto costo de la vida. Oye, me decía un amigo hoy, chino, yo acabo de comprar 3 plátanos a 40 pesos
la unidad, 40 pesos. Cada O sea, plátano. mientras tanto, hay una gallineta por ahí, dice que están bajando los productos de universidad. ¿A Mientras dónde? los comerciantes dicen, sí, algunos han bajado, pero no hay quien compre, ni bajito compra la gente. Pero, Entonces hay una situación realmente de crisis económica en el país. Obviamente que la hay. pero sobre eso mismo, esta semana yo fui con uno de mis hijos, andaba, y fui a comprar alguna cosita para completar cosas que faltaban en mi casa. Señores, verdurita, creo que fue una carne y un par de pescado, y se fueron 2,000 y pico de pesos. 2,000 y pico de pesos. Nada de nada se va. Entonces, nosotros que somos clase media, que tenemos más o menos ingresos medianamente aceptables, estamos con el agua ahí. Imagínense los infelices que tienen el sueldo mínimo o los chiriperos, cómo con 4 y 5 y 6 muchachos, cómo viven, cómo sobreviven, no cómo viven, cómo sobreviven con este costo de la vida cada vez más alto y más alto. Y una energía eléctrica también. Y la energía para la luz. eléctrica, no, de eso ni hablar del costo de carísima también. la gasolina Sí, sigue claro. alza, y nada, no hay respuesta realmente para las necesidades, las grandes necesidades que tiene el pueblo. Entonces, esa marcha del próximo domingo persigue precisamente protestar contra este tipo de cosas que nos afectan a todos los dominicanos y dominicanas. Así es. Bueno, hay una empresa internacional, creo que es Barámetro, algo así, que se ocupa de que medir la popularidad de los presidentes de América Latina. Y ahora salió su último trabajo y dice que el presidente de la República está en cuarto lugar. En otra ocasión lo ponía en segundo lugar. Sigue liderando esa posición Bukele, supuestamente el presidente de Ecuador, de El Salvador. En primer lugar está Claudia, esa gran presidenta de México. En segundo. En segundo lugar está Daniel Ortega, en tercer lugar. Entonces no es verdad que está tan mala la situación en Nicaragua, ¿verdad? Parece que no, de acuerdo a esa encuesta. El pueblo dice que lo coloco en tercer lugar, se ve que tiene su popularidad bastante alta. También en República Dominicana en cuarto lugar, como dije. Y así repetidamente, otros presidentes de América Latina están en posiciones más bajas. Algunos, para mí, no se corresponden con la verdad. El caso de Petro. El presidente de Colombia. Apenas de un 38%. Y eso no es cierto. No creo eso. Y otros presidentes de América Latina en situaciones semejantes. También pone a Daisy, la presidenta encargada de Venezuela, es un porcentaje muy bajo, de un 30 y pico % también. Bueno, lo cierto es que a veces uno dice, ¿dónde sacan esta empresa esos datos? Esos datos, porque a veces uno como que dice, como que no se corresponde con la realidad nuestra. Incluso este país acaba de tener una crisis escandalosa, este gobierno, el caso de Senasa. El Senasa, y otros casos más. Pero bueno, a veces estas encuestadoras, estas agencias se manipulan mucho los datos. Manipulan mucho de acuerdo a los intereses, como que ellos quieren que sopla el viento y que la gente se vaya por esos caminos, esas desinformaciones. Mira, otro aspecto de esta semana que llama la atención fue la sustitución del anterior jefe o director de la Policía Nacional, que fue sustituido por el general Cruz, quien ha prometido una nueva etapa bajo su mandato de la policía. Y resulta que la policía desde hace casi los 5 años que lleva este gobierno, ¿verdad, compañero? Sí. Más o menos, está embarcada en una supuesta reforma policial cuyo resultado se nota muy poco, para no decir otra cosa. Salvo el cambio de los uniformes, de los uniformes aquellos gris, ahora uniforme negro, etcétera.
Pero en definitiva la policía sigue siendo la misma policía. Azul, Eh, el uniforme. Azules son, compañeros. Yo pensé que eran negros. Azul. Son azules. Me voy a tener que ir al oculista a chequearme la vista. Y resulta, como decía, que la policía sigue matando a ciudadanos, sean delincuentes, a supuestos reales delincuentes. En la jefatura del señor que acaban de sustituir, de acuerdo a datos de la Comisión de los Derechos Humanos, se ocurrieron más de 300 casos de muertes extrajudiciales por parte de la policía. Y es cierto que puede haber situaciones en las cuales la policía se vea obligada a repeler las agresiones de supuestos reales delincuentes. Pero hay una madre que denunció que su hijo fue hecho preso en un allanamiento y después se lo llevaron vivo y después apareció muerto. Con muchísimos tiros. No, pero el caso de la Barranquita, de la barbería, que es uno de los casos más escandalosos. ¿Qué ha quedado eso? No, eso se ha diluido. Supuestamente fueron sometidos el comandante de esa patrulla, que se trasladó desde aquí del Distrito Nacional, según las informaciones, según algunas versiones. Esa patrulla se trasladó desde aquí allá, a la Barranquita de Santiago. Óyeme, y perpetró ese crimen horrendo contra ese grupo de jóvenes que estaban en esa barbería. Entonces, la gente no cree en la policía, no confía. Y este señor, el nuevo jefe de la policía o director, ha planteado que prometió mantener baja la criminalidad, algo que en este país no ha descendido, porque la inseguridad ciudadana es mayor cada día. La gente no puede salir ni de día ni de noche sin ser atracada. Hay gente que sale de su casa a trabajar, hombres y mujeres, a tempranas horas de la mañana y son asaltados por delincuentes en la calle. A una pareja. Bueno, oye eso, a plena luz del día. Entonces, y en las casas tampoco la gente tiene seguridad, principalmente en los barrios populares. Está a expensa de que penetren a su casa delincuentes. Hasta la casa del senador de bueno, Félix. Ahora en San Juan de la Maguana vimos que esta semana, o ayer creo, o antes de ayer, fueron penetraron a la casa con un vigilante ahí, desarmaron al militar que estaba de custodia. Entonces te dice a ti que estamos muy mal en términos de seguridad. Ojalá y este señor pues, pueda hacer un trabajo que garantice por lo menos mayor eficiencia en la garantía de los derechos de los ciudadanos. Sí, el pasado domingo yo fui invitado a participar en un encuentro de los camilistas, los corecatos, comando Camilo Torres, comando revolucionario Camilo Torres, que 4 minutos. Con el tiempo se concentraron en lo que ellos llaman ahora la confraternidad camilista, que ellos celebran encuentros. Fue el 13º encuentro camilista, de la confraternidad camilista. Muy interesante, un reencuentro con grandes amigos de las luchas de los años 60, 70, 80. Algunos ya de esos camilistas en posiciones oficiales. Ahí estaba Carlos Pimentel, que era camilista. Que ahora que fue un alto Cabral, que era camilista. Había muchos representantes. Estaba Daniel García Archibar, también, era camilista. O sea, fue un encuentro. Y Celedonio Jiménez, compañero. Un encuentro más bien para mantener los vínculos de amistad, de confraternidad. Un acto muy hermoso, donde estuvo presente el embajador de Colombia y se refirió a su amistad que tuvo con Camilo Torres, a quien conoció. Que era un cura. A quien conoció, el guerrillero, sacerdote guerrillero. Y bueno, y un ambiente, como digo, donde hubo una exposición también de libros, póster, literatura de esos tiempos. Creo que
felicitamos a sus organizadores por el excelente acto que presentaron. Estaba también Max Puig, Dagoberto Tejeda, el folclorista. O sea, era un grupo muy interesante. Los camilistas, bueno, quien era de su líder era Miguel Coco. Sí, era Miguel Coco. Entonces, ahí fueron reconocidos póstumamente muchos de ellos, porque la mayoría han muerto, de los fundadores camilistas, un listado de fallecidos enorme. Y a muchos de ellos se les hizo reconocimiento con placas entregadas a sus familiares cuando se trataba de fallecidos. O sea que felicidades a Leonardo Mercedes, el ingeniero Leo Mercedes, que también fue de los fundadores de los camilistas, a Celedonio Jiménez, que fue el que tuvo la palabra inicial. O sea, fue un gran encuentro, un gran ambiente de confraternidad, y ojalá que se siga repitiendo otros encuentros. Señores, ya hemos llegado al final de nuestra revisión de hoy. Agradecemos su sintonía. Aquí estamos siempre con ustedes, en nuestros comentarios de las informaciones de mayor actualidad, para compartirlas con ustedes los viernes a partir de las 6 de la tarde, aquí en el canal Santo Domingo TV, canal 24. Y 69. Y 69. Bueno. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.